Bienvenido, amigo Alexis Vicente Fernández Quinteros. Bueno, buenos días. A quienes ya saludé les reitero el saludo y a quienes no. Cuando escucho estas palabras, cada vez que hay una presentación, cuando hablamos o mencionamos con respecto al currículum de uno, cómo vemos pasar tantos años, tantas situaciones, tantos momentos vividos, tantos eventos en tan pocas palabras y tan poco tiempo, ¿no? Y ahí me pongo a veces a observar un poco la juventud que nos acompaña en esta oportunidad y les digo, les queda un camino muy largo todavía para recorrer, tienen mucho para aprender y que la verdad que quienes nos hemos dedicado a esta profesión de distintas formas o maneras hemos aprendido con el tiempo a quererla. Como bien decía recién, el enorme agradecimiento a Francisco, también les traigo el saludo de la Asociación Uruguaya de Ceremonia y Protocolo. En esta oportunidad, nuestra presidenta, que no ha podido estar presente como hubiera sido su deseo, me ha otorgado a mi persona su representación para poder transmitirles y contarles, para que tengan una idea, qué está haciendo la Asociación Uruguaya hoy por hoy y lo que ya viene haciendo hace unos cuantos años. Este es el control de las presentaciones, ¿no? Debí agradecer a la gente allí de la parte de edición, si me pueden colocar la presentación. En primer lugar, a ver, no sé si... Bueno, ahí aquí está justamente más o menos el logo característico de AUSIP, en el cual en esta oportunidad vengo representando. Y siempre que veo esta foto, corresponde conmigo. Joven. Ahora sí. Ahora sí. Presionarlo un poco más fuerte. La verdad que quiero agradecer y elogiar a la gente de la producción del Congreso porque hicieron una maravilla con esa foto. Me miro y me gusto, me quiero. La verdad que digo, no me sacaron años, pero me dejaron hasta más bonito. Digo. Opiniones se las guardan, por favor. Déjenmela creer a esta altura de mi vida. Y yo quiero más que nada arrancar con ustedes para darle un tipo de ubicación, porque he visto de que en cierta medida las carencias que padece mi país es bastante similar a la de muchos de ustedes. Me acerqué aquí a Buenos Aires allá por el año 2010, en oportunidad que se iban a hacer las celebraciones en nuestro país del Bicentenario, y quería saber qué estaba preparando aquí Argentina, que también ahí estaban ya próximos a celebrar ese Bicentenario. Conocí mucha gente, me vinculé, vi que hicieron, y después muchas cosas las llevé y las aplicamos. Lo único que me limité fue asesorar y recomendar a mis jefes de turno de qué estaban haciendo. Indudablemente después pasó todo el proceso de lo que fue la celebración del Bicentenario en el 2011 en Uruguay. Evento de que en ese momento me hicieron recorrer todo el país en diferentes festividades. En fin, todo mucho para contar y desarrollar. Quiero contarles, había un video ahí, pero ya veo que no corrió, lo dejamos en todo caso, no quiero extenderme mucho. Contarles que la Asociación Uruguaya, en la breve carrera de fracciones de minutos, fue creada en el año 2003, ya próxima a cumplir 20 años. Su función, en cierta medida, como objetivo primordial, es tratar de formar y darles a conocer a todos quienes se acercan a sus puertas los conocimientos necesarios que establece el protocolo para desarrollar después los ceremoniales. Algo tan antiquísimo en nuestra sociedad y en nuestra propia cultura, de que debemos tratar de conocer y saber quienes nos dedicamos a esto. E indudablemente la Asociación Uruguaya ha tratado por todos los medios de poder inculcarle a las nuevas generaciones. Yo fui uno de los tantos que por una profesión, por ser locutor y por ser periodista, después me acerco al protocolo y al ceremonial. Y de esa manera fue como me fui vinculando, formando en talleres, seminarios, distintas jornadas, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que a uno, con el transcurso del tiempo, le pasan una responsabilidad que hoy en día, en más de una oportunidad, voy a un evento X y me preguntan, ¿está bien lo que estamos haciendo? En un momento,
soy el maestro de ceremonias, no soy el encargado o el jefe de protocolo. Pero, como usted peina canas, dicen, y como lo hemos visto en tantas situaciones, tantos lugares, necesitan esa necesidad de aprobación, valga la redundancia, que cuando uno va a realizar un evento. Bueno, y en fin, son parte de los objetivos. La Asociación Uruguaya está siempre permanentemente tratando de colaborar desde su creación, participar, así como en esta oportunidad yo he llegado hasta aquí, hasta Buenos Aires, para poder compartir con ustedes. También tenemos otros integrantes, otros asesores, también a su vez docentes de la asociación, que en más de una oportunidad ha ido a transmitirles las experiencias de nuestro propio país. Y por supuesto también el permanente aval que se le brinda desde la presidencia de la autora Sica, como magíster y especialista en lo que es el derecho internacional, muy vinculada a todos los eventos del Parlasur, así que la UCIP está siempre continuamente apoyando y asesorando en todo lo que esté a su alcance en los eventos que se suceden en el Parlamento del Mercosur. Actividades, rápido mencionarles algunas de ellas. La parte técnica se la quiero dejar a futuro en alguna oportunidad que venga la señora Sica y se las va a poder contar con más lujo de detalles de todas las actividades. Me apuré. El curso intensivo modular, las conferencias, seminarios, cursos y eventos, en fin, todo donde sea necesario aplicar lo que es el conocimiento y las técnicas de vida del protocolo y el ceremonial. Servicios, en fin, como cualquier otra institución que se dedica en este ramo, y por supuesto cuenta dentro de su tecnicatura, porque estamos todavía en la lucha continua de poder lograr el reconocimiento universitario que requiere la propia carrera. Hoy por hoy la tecnicatura también está en sus trámites correspondientes para que sea reconocida. En nuestro país, la mayoría de los cargos de jefe de relaciones públicas son cargos políticos. Y si yo les contara las experiencias que yo tengo, cuando me cambiaban un jefe, llegaba él, reunía todo personal. Bueno, a partir de este momento vamos a empezar a hacer las cosas bien. ¿Perdón? Y todo este tiempo que yo llevo acá, hemos hecho todo mal. Sin duda uno se queda quietito, espera, porque cada jefe llegaba con su séquito de especialistas, asesores, amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no ha vivido eso en una institución? ¿Quién no lo sigue padeciendo? Bueno, eso pasa a ser una conducta habitual en determinados sectores de nuestra sociedad. Entonces tenemos que aprender a vivir, a sobrevivir, perdurar la experiencia, el conocimiento, nuestra propia formación. Porque siempre fui constante en tratar de saber más y mejor y conocer. Y si a mí me ha permitido durante tanto tiempo poder superar el relevo de las máximas jefaturas de medios castrenses, yo me retiré del ejército hace 10 años. Trabajo más que antes. Enseño ahora. Porque así como me tocó vivir la situación de que tenía determinados talleres sobre relaciones públicas, porque antiguamente el ceremonial y el protocolo estaban ambos en la misma repartición, después con el tiempo se ha ido un poco independizando y han marcado un poco la diferencia de lo que es las relaciones públicas y lo que es el protocolo y el ceremonial. Bueno, trato más o menos de hacerle una pequeña introducción. Me parece que no. Ahora sí. Y bueno, como bien les mencionaba, justamente participamos en distintas actividades nacionales, internacionales, y desde el año 2010 el nuevo gobierno que estaba en ese momento de turno se encontró, después de 5 años, que tenía muchas carencias con el conocimiento y en la aplicación del ceremonial del protocolo, y ahí se crearon las jornadas nacionales que se hacían en forma anual. AUCIP estuvo siempre presente, de una forma u otra, en distintos puntos del país. Ahora por el tema de la pandemia se ha suspendido, pero hay un equipo de trabajo que ya está estudiando las posibilidades de que el nuevo personal que se va incorporando, más aquellos que se van ya jubilando de las distintas reparticiones, tengan la posibilidad de transmitir sus conocimientos y experiencias, y a su vez las nuevas personas que se integran tengan la posibilidad de poder adquirir esos conocimientos. ¿Para qué? Para que no cometan los errores que en su momento llegamos a cometer nosotros. Del error se aprende.
El error también nos deja una enseñanza. Y estas son imágenes que quiero compartir con ustedes de distintos años y distintas jornadas que se hicieron de ceremonial y protocolo en nuestro país. La pandemia nos limitó a todos y el equipo más permanente de profesionales que cuenta hoy por hoy la AUSIP, junto con las señoras, son todas técnicas egresadas, y por supuesto el saludo de nuestra señora Presidente, que a través de la distancia hoy se encuentra acompañando a la gente de Perú, porque Perú dedicó este congreso en especial a Uruguay. Y ahora sí, hecha esta presentación, breve introducción de lo que es, voy a contarles lo más rápido que pueda qué sucedió a grandes rasgos, y tratando de ser, es difícil reducir 2 años en 10 minutos de todo lo que nosotros llegamos a vivir. Y aquí están los tres lugares que ustedes pueden encontrar AUSIP. Y aquí voy al tema justamente, más que nada, que he tratado de compartir con ustedes, basados en mi experiencia, el regreso a la normalidad. Aquí tienen, si le pueden dar el volumen, quiero más o menos reflejarles estas breves imágenes de este video. Estoy seguro que esta película ustedes la conocen. Y quiero más que nada que este video, se puso pausa, rescaten un personaje porque quiero hacerles una ubicación en el tiempo de que el maestro de ceremonias no es un invento contemporáneo, no es algo de nuestras épocas, nuestros tiempos, es algo que ya viene prácticamente desde los orígenes de nuestra sociedad. Nosotros, a nivel Latinoamérica o a nivel América, lo hemos heredado del viejo continente y, por supuesto, así como se expandió en su momento, aquí más o menos le hago la referencia de la importancia, trascendencia y de lo que significa la función del maestro de ceremonia. ¿Por qué un individuo tenía el poder solamente el volumen para que puedan apreciar lo que era en esa película en el Coliseo Romano? Esos todos la vieron. O sea, háganse en un lugar, en el tiempo y época, cuando no existían medios de amplificación, no teníamos un micrófono. Enardecido con ese público que indudablemente, acuérdense que en los momentos de impas, aquí nos pasan avisos y tandas publicitarias, pero ya les repartían pan. Entonces, quiero destacar la importancia y trascendencia que tiene un evento, porque un sector de los participantes de este espectáculo les decían al emperador: los que van a morir te saludan. Entonces ustedes se imaginan. Bueno, el final de la película creo que la mayoría lo conoce, sabe cómo es. Seguimos, a ver si lo podés adelantar. Y así nosotros llegamos a lo que fue el 2020. 2020, indudablemente, con lo que arrancábamos un año, en nuestro país se habían dado las elecciones, todo era fiesta, algarabía, había ganado un presidente, teníamos un nuevo presidente con todo su séquito de gobierno. Aquí tengo 2 imágenes, la fiesta y las festividades que se produjeron el 1 de marzo del 2020, cuando se conoció y la puesta en posesión al presidente de la República. Después me toca una ceremonia en la puesta en el cargo de un ministro de Defensa Nacional, pero, ahí vino el problema. Trece días después. La primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. En segunda instancia, vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras. Todos lo vivimos de una forma u otra, día más o día menos. El 13 de marzo del 2020 en nuestro país se conocían los primeros 4 casos positivos de una uruguaya que volvía de Buenos Aires. Al mismo tiempo, la y ahí prisión generó la de expectativa, tomó las decisiones el Poder Ejecutivo, y de ahí el MAS quedamos todos internamente. ¿Y ahora qué? Hemos decidido la sujetos a las decisiones de ese gobierno públicos. Que recién hacía apenas 10 días había asumido el sillón. Tenemos prevista la suspensión del control de asistencia. Seguimos.
¿Y ahí con qué nos encontramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos espera? ¿Nos quedamos encerrados? La incertidumbre, creo. ¿Quién no pasó y sufrió y vivió un momento de incertidumbre? ¿Por qué? Porque estábamos ante algo que no era solamente nuestro y de nuestro lugar, era en el mundo entero. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo combatirlo? Dependíamos de las distintas organizaciones a nivel mundial para poder saber qué hacer. Eso nos llevó a grandes cambios, grandes modificaciones, pero el mundo tenía que seguir andando. Nosotros teníamos que ver, nuestros gobernantes tenían que prever y salvaguardar nuestra propia identidad como Estado y con nuestros medios que nos permitieran la supervivencia, que nos permitieran tratar de mantener una vida lo más normal posible. Y ahí surge indudablemente, ¿quién? En los medios de comunicación, en aquel momento teníamos un programa de radio, durante 17 años en forma ininterrumpida, todos los domingos de 8 a 12, tenía mi programa de radio. La pandemia me lo trajo. Todas las indicaciones que vimos en diferentes lugares, en los diferentes medios, cómo tuvimos que habituarnos y aprender a hablar con el tapaboca. Las notas, diferentes notas, todo lo que llegamos a ver después, los carteles, manteniendo la distancia, pasó a ser algo netamente cotidiano en todos y para todos. Eso lo vimos. Los micrófonos cubiertos con todo. Pero en el aspecto del ceremonial y protocolo, había que iniciar con esos pocos casos que teníamos en nuestro país, lo que era tratar de continuar y llevar adelante sin encerrar a las personas, que tuvieran los cuidados y los recaudos correspondientes para lograr lo que llegó a llamarse la libertad responsable. Y aquí el país continuó, el gobierno continuó con limitaciones. Y esto que había iniciado en marzo, el 13 de marzo, aquí llegamos a un evento porque nuestro presidente y todo su poder ejecutivo mantuvo la tradición en todo momento y mantuvo las fechas patrias y las celebraciones. Limitó la participación tanto del personal, limitó también de las autoridades, y este ejemplo fue, por ejemplo, 19 de abril, desembarco de los 33 orientales en nuestro país, en la Playa de la Graciada, en la costa del río Uruguay, del 2020. Él, acompañado de su ayudante, con el correspondiente trompa que ejecuta los toques correspondientes, conmemoró una fecha patria. Un año después, observen, se agregaron, o sea, ya habíamos pasado todo el proceso de lo que fue mantener una X cantidad de casos positivos, tanta gente fallecida, etcétera, etcétera, y después, un año después, para que vean, todavía continuaban, porque inclusive sobre fines de 2020, Uruguay se disparó. Los aforos se redujeron muchísimos más, hubieron muchísimas ceremonias que fueron totalmente postergadas para principios del 2021. Un ejemplo, otro ejemplo, otra fecha muy importante y trascendente, es el 18 de mayo, también ya sé, porque es uno de los eventos de mayor concurrencia, se conmemora la Batalla de las Piedras, se conmemora el Día del Ejército Nacional, y ya se aumenta, pero como pueden observar las autoridades, tanto castrenses como el Poder Ejecutivo, todo con los recaudos correspondientes. Un año después, se mantenían, ya había una experiencia anterior con respecto a cómo se tenían que hacer las cosas. Y así continuamos, hasta que llegamos. Hoy escucharon a los tres principales asesores científicos hablar. Ahí del es cuando DFS, pone en conocimiento la importancia y la trascendencia y allí está de la clave libertad responsable. de este retorno. Si los uruguayos siguen haciendo un uso responsable de su libertad, allí está la clave para el retorno de las distintas actividades que ya tenemos en carpeta para ir tratando con el grupo que dirige Isaac Alfi en los próximos tiempos. Y ahí, hasta ese momento, nosotros estábamos orgullosos de cómo había sido la conducción. Pero, todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido los negacionistas. Y esos negacionistas también tenían sus incidencias que podían afectar y llegar a perjudicar, como se habrán podido apreciar en distintas partes del mundo, salían a repartir. Y eso tiene sus secuelas y sus consecuencias. Eso provocó después a futuro que el país continuara y nosotros con esa libertad responsable, tanto el Poder Ejecutivo como todas las fuerzas participantes,
se siguieron continuando con todo lo que tenía que ver el aspecto protocolar de conmemoraciones, aniversarios, con limitaciones, pero limitaciones al máximo. Y ahí tengo, por ejemplo, un par de ellos, cómo llegaba inclusive el mismo presidente y aprovechaba la situación para poder dar el mensaje correspondiente a una población que tenía todos los recaudos. Otro evento también de bastante importancia, ya en septiembre 2020, Plaza Independencia. Esto, otro recuerdo, otra fecha de gran relevancia que se conmemora los 12 de octubre en nuestro país, la batalla de Sarandí, parte de los distintos combates de la historia. Y aquí también, por ejemplo, coincidió que en nuestro país en 2020 se hicieron las elecciones departamentales. Miren, era una gran incertidumbre que me tocó vivir en ese momento, porque inclusive yo participé en varios lanzamientos de candidatos y campañas en el manejo que era lo más correcto, lo más ideal. Y aquí traje un pequeño rescate porque nadie podía usar el mismo micrófono, porque trataban en lo posible de que los técnicos tenían que venir con el alcohol y desinfectarlo, sanitizarlo, como quieran decirle, y a su vez era conveniente. Mire, tantas indicaciones que al fin y al cabo se hacía cualquier disparate. Y ahí dependía de cada uno de nosotros poder tomar conciencia qué hacer. Tomar conciencia qué hacer, y que inclusive los mismos técnicos en aquel momento, en este acto político, habían optado por el micrófono, dejar la mano, y yo me movía con un micrófono inalámbrico, pero eso generó tales situaciones porque estaban acostumbrados a de que el político era anunciado, iba, se dirigía a su discurso y ahí comenzaba a hablar. Y el micrófono que habían dejado los técnicos en el suelo porque consideraron que era lo más conveniente para que nadie lo estuviera tocando, provocó más de una oportunidad que yo tenía que darle el micrófono mío inalámbrico. En fin, fueron de esas cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y después, por supuesto, eventos varios. Aquí otro ejemplo que se dio también por el caso de los medios castrenses, donde se usan, el jefe que está a cargo generalmente no usa micrófono. Han aprendido después con el tiempo, no todos tienen la posibilidad o tienen el hábito de poder usar un micrófono inalámbrico. Se optó porque las autoridades y personal participante tuvieran tapaboca, a pesar de estar en el aire libre, etcétera, etcétera. Pero la persona responsable de dar las voces de mando, en lo posible que no lo hiciera. ¿Para qué? Por el simple hecho de que por la distancia, por la gran cantidad de participantes que estuvieran presentes, tuvieran la posibilidad de escuchar al mismo tiempo las voces de mandos y los movimientos fueran al unísono, porque es parte de lo que le exige la marcialidad en los medios castrenses. No responde. Y después otro ejemplo, indudablemente, que tuvimos que aprender a adaptarnos, fue cómo usar las plataformas, el manejo del Zoom, y todo lo que significó en su momento, ¿no? Porque todos sabíamos, mal o bien, en algún momento, como bien comentó alguien ayer, el medio de las plataformas y el Zoom ya llevaban años en nuestro medio, pero muchos no nos negábamos, pero nos resignábamos todavía con aquello, me cuesta, no, en fin, todos los peros que nos ponemos ante las innovaciones modernas de las tecnologías, tratamos en lo posible de resistirnos, pero las circunstancias nos obligaron y tuvimos que aprender. Inclusive una ceremonia híbrida que participé también en el 2021 con la gente de APSER en Perú. Señores, en el acierto y en el error surgieron después los nuevos maestros de ceremonias, que fueron los moderadores, distintos coloquios, Zoom, conservatorios, que fueron creándose y adaptándose a la circunstancia. Ahí aparecieron nuevas personas, una nueva profesión que en cierta forma, de una manera u otra, está relacionada a lo que es el maestro de ceremonias, adaptado y regulado por lo que significa la tecnología. Y en un ejemplo, esto fue el más gráfico porque eso hasta el día de hoy lo estamos padeciendo y viviendo. Normalmente una vez por semana yo participo en un Zoom y cada vez que el moderador o el conductor del Zoom habilita la palabra a alguien, empiezan a decir, hola, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, eso lo escuchamos
esas sesiones humorísticamente, que lo llamamos en la parte espiritual. En fin, todo eso fue generando, más un montón de casos que ustedes han podido ver en diferentes lugares, los personajes extras, las pequeñas mascotas también que aparecen por distintas circunstancias y se prestan porque están en su medio, están en su propio hábitat. Y eso se presta a una situación incómoda. Incómoda para el que en ese momento está dando una imagen a través del Zoom. En fin, y ahí sin duda, ejemplo que todos en mayor o menor medida hemos tratado, en fin, de adaptarnos. Después con la creación de las ceremonias híbridas, la participación de la gente a través de la distancia, como un evento, algo de que aquí ya se está haciendo, no tienen la posibilidad de participar, salvo de que alguien venga y nos lea los comentarios, en fin, etcétera, etcétera. Pero cómo el tema de esta nueva modalidad ha aumentado el alcance en el momento, en la situación, en el tiempo, cómo se puede llegar a más cantidad de gente a través de una transmisión, algo que vamos a decir que era en su momento de los grandes medios o de nuestro propio medio, de nuestro propio celular. Y hoy por hoy, a través de esta circunstancia que nos ha tocado vivir, nos permite llegar mucho más lejos y a más cantidad de personas. Y aquí fueron eventos, diferentes eventos híbridos que me tocó participar. A ver, otra también situación, otra ceremonia, en el mismo lugar. Más o menos para tratar de rescatar los diferentes testimonios. Aquí tenemos, por ejemplo, otra ceremonia más que coincide, que son las ceremonias anuales castrense. Esta tiene de característica, son 2 fotos y un video, me aparece solamente el video, que con la participación justamente desde la distancia, la gente haciendo sus comentarios, hace sus comentarios y puede ver, esto se celebra en nuestro país el Día del Arma de Caballería. Y entonces, más o menos, todos los 12 de octubre, el miércoles, yo hice esta ceremonia. Cometí un error, no me gusta decir yo hice, me gusta decir hice esta ceremonia. Trato de corregirme a veces esos modismos cotidianos en nuestra conversación habitual, nos lleva a cometer esos errores. Trato en lo posible como comunicador, como esta ceremonia, obviar el yo y el mío o el tuyo, y mejor sugerencia, cada uno lo toma si quiere, si no, porque indudablemente no deja de ser una mala referencia para nuestra propia función. En fin, estas ceremonias, que son ceremonias anuales, con la participación y con la transmisión de las redes sociales, tacho indudablemente para preservar, no tengo la autorización de las personas que han hecho los comentarios, para preservar lo que es la privacidad de cada uno de ellos. Y después, por ejemplo, ya en el 2021, también el 12 de octubre, empezaron ya a tener, porque se había empezado el proceso, todo lo que había sido la vacunación, las distintas dosis, ha ido reduciéndose, eventos de fines de diciembre del 2020 se habían trasladado para principio de 2021, una gran cantidad de eventos. Miren, yo anualmente tengo un promedio de 80 ceremonias. Cada ceremonia le corresponde un ensayo en su mayoría, así que hagan la cuenta. ¿Cuántos eventos uno puede llegar a estar presente? Y ahí ya podemos empezar a apreciar, octubre del 2021, los participantes con la correspondiente mascarilla, el público. Ya no vemos el distanciamiento. Otra imagen. Al principio recordamos de que las personas que debíamos preservar eran las de mayor edad, los adultos mayores. Todo el proceso después fue cambiando, involucionando a la inversa. Las personas mayores empezaron a estar resguardados con las prevenciones correspondientes, con las vacunas, pero empezó el virus a atacar a la gente joven, fuera de aquellos que padecían diferentes enfermedades. Eso, mal o bien, en una medida u otra, todos los llegamos a vivir en nuestro país. Y ahí se fueron dando diferentes eventos. Yo me gusta rescatarlo y remarcar que se puede observar cómo ya el público no mantenía la distancia, cómo participaba alegremente, a pesar de que los medios castrenses, por su propia formación y medio, regidos por directivas y órdenes, sí debían mantener esa posición. Y aquí llegamos al 15 de octubre del 2021,
que por suerte ya con la tercera dosis inoculada a una gran cantidad de porcentaje de la población, el Sistema Nacional de Emergencia nos daba un informe de haber llegado a 4.000 contagios diarios, ya se había logrado reducir y estábamos en 190. Era para nosotros una fiesta. Y eso indudablemente a través del Sistema Nacional de Emergencia provocó nuevas directivas del Poder Ejecutivo porque era una referencia que comenzábamos con el periodo de la transición, porque el 13 de octubre del 2021 el Poder Ejecutivo sacaba ya un comunicado en el cual no era obligatorio en muchos aspectos el uso del tapaboca, se aumentaban los aforos en los eventos que fueran en lugares cerrados y con otro montón de indicaciones más hasta que nosotros nos planteábamos, ¿era el adiós a la mascarilla? ¿Ustedes qué opinan? No. Aprendimos a tener un implemento más en el bolsillo. Nos cuesta, nos va a costar, pero cuando surgió esto, en más de una oportunidad, en mis entornos sociales y familiares, yo les repetía, señores, si algo me ha enseñado la vida, esto llegó para quedarse. Y vamos a aprender, como aprendimos a vivir con el virus de la gripe y otros montón de virus más. No quiere decir que yo lo estoy decretando, pero los hechos me lo van confirmando. Simplemente un aspecto de observación de lo que es las situaciones. Y nos planteamos, ¿será la Dios? No, no sabemos, veremos qué sucede. Esperemos que sí, es el deseo de todos. Lo anhelamos, con todo lo que nos significaba la falta de aire, las dificultades de respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estoy apurándome, Francisco, ya veo que estás pronto. Y aquí, indudablemente, un evento en particular, el 14 de octubre, esto fue el año 2021, porque aquí esta imagen se la traigo en relación porque lo esencial que tiene de que fue ya el retorno porque fue la primera ceremonia que el presidente de la República con todas las autoridades aparecieron en un evento sin mascarilla, a pesar de ser realizado al aire libre, etcétera, etcétera. Este evento lo hice nuevamente, ahora es una ceremonia castrense, se volvió a realizar el lunes pasado, y ahí nosotros, en una medida en 2021, ya llamábamos el regreso de la normalidad. Aquí está el evento justamente que podemos apreciar, a pesar de cómo era algo totalmente reciente, el personal continuaba usando las mascarillas y las autoridades ya habían dado carta blanca, pero como tiene su proceso de llegar las órdenes a través de lo que se conoce por el canal correspondiente, la disposición del Poder Ejecutivo lleva su tiempo hasta que llegó, y hoy por hoy los eventos, estas mismas formaciones, ya el personal no tiene mascarillas. Señores, 2 años más tarde nosotros hablamos prácticamente de volver a la normalidad. Todo ese proceso que significó la vacunación masiva, todo eso de que nos modificó en muchos aspectos, las pérdidas de vidas humanas, la pérdida de seres queridos para muchos, llevó a que los profesionales del ceremonial y protocolo tuviéramos que aprender nuevos cánones para poderlo tener en cuenta a futuro y poder incorporar nuevas herramientas y adaptarnos a lo que son las herramientas digitales para poder seguir cumpliendo nuestra función, por supuesto con un montón de beneficios más que yo los veo muy bien. Y así nosotros iniciamos el 2020. Y aquí hice un breve resumen de las diferentes actividades, porque ya en enero del 2020 me tocaba ser el maestro de ceremonias en un casamiento. Ya, público, participantes, familiares, todo era normal. La normalidad estaba de fiesta. Porque, una vez más, nuestra propia libertad responsable nos había llevado a poder vencer. Esto me tocó un cumpleaños de 15. Estos son eventos que el uso de maestros de ceremonias en nuestro país no están muy puestos todavía. Hay algunos de los países que participan que sí es habitual encontrarse con maestros de ceremonias en este tipo de eventos. En Uruguay generalmente lo hace el disc-jockey con todo lo que significa su propio conocimiento. Y ahí fuimos arrancando en 2020 con diferentes eventos, alguna mascarilla que otra van a poder apreciar. En la
apertura de cámaras del Palacio Legislativos, iniciaban sus actividades nuevamente. 18 de mayo del 2022, otra conmemoración de la institución, podría verse alguna mascarilla que otra en la vuelta, pero la tranquilidad y la seguridad de que actividades políticas también, el plebiscito que nos tocó vivir en nuestro país con el tema de la ley de objeto de consideración, volver a las clases, el auditorio presidencia también, otro evento, ya autoridades públicos, nadie usaba mascarilla. Ya no era común ver el alcohol de gel en la entrada, tomar la temperatura. Estábamos volviendo a la normalidad. Eso fue el mayor premio que de cierta forma podemos decir que fue en 2000, la libertad responsable. De aquí tenemos el 5 de agosto, el público que era el que tener más cuidado, los veteranos, era por primera vez en nuestro país que miraba como veteranos. Entonces, el público que era el inicio de la pandemia era el que tenía el mayor resguardo, cuidado, porque eran quienes a la patria se suele rendirse en esta ciudad querida, para hoy, nos siento orgullosos del uniforme que los 25 soldados desfilan marcialmente y representando a los veteranos de todas las épocas y fieles a los valores de nuestro prócer. En esta primera presentación de los veteranos de las Fuerzas Armadas, reciben la condena, todos son la patria. Estas imágenes en particular de los veteranos. Primero como veteranos. Segundo, por lo que había sido en el 2020 el resguardo de las personas de esa edad. Y esta actitud, esta imagen, que fue tan cotidiana y sigue siendo tan cotidiana. Ayer Pablo decía que a él le encantaba romper paradigmas. Y la acción de lavarse las manos, si ustedes revisan la historia, viene ¿desde cuándo? Desde un emperador romano, del Imperio Otomano, si mal no recuerdo. Poncio Pilato. Que después se generó en distintos medios de nuestras sociedades como un hábito que era eludir responsabilidades. Porque Poncio Pilato se lavó las manos para que el pueblo de Israel resolviera qué hacían con Jesús. Y esa acción de lavarse las manos con el tiempo se transformó como una identidad en las personas de que ante cualquier responsabilidad su acción era: me lavo las manos. No es problema mío. Y esta actitud del emperador fue allá por el año 30 y algo después de Cristo. Entonces, cuando Pablo hacía referencia a romper paradigmas, ahí yo traje a la memoria lo que es la ventana de Overton. ¿Han sentido hablar? La ventana de Overton, después lo pueden googlear tranquilamente, cómo esos paradigmas, a través del tiempo, a través de la teoría política, una percepción que nosotros teníamos de determinadas actitudes, cambia totalmente la idea al respecto. Porque aquella actitud de lavarse las manos, hoy hacerlo es símbolo de responsabilidad fuera del aspecto higiénico que tiene. Nosotros sabemos que indudablemente cuando se aumenta y se crea el saludo a través del beso, se crea porque hay cierta desconfianza con la actitud del hábito de las personas de lavarse las manos. Entonces, ese paradigma que ha sido destruido, hoy por hoy ya ha cambiado mucho la óptica. Lavarnos las manos no significa un hecho de responsabilidad con uno mismo y con respecto a quien les vamos a extender las manos. Paradigmas que han sido destruidos. Señores, quiero dejarles aquí un pequeño resumen, una frase que de alguna forma u otra representa o trata de sintetizar de todo lo que significó la libertad, señores. Cuando yo tengo sentimientos nobles y liberales, ¿ah? Y quiero ser o trato de ser severos contra aquellos que pretenden destruirnos, eso es lo que yo trato de sintetizar, lo que hizo nuestro presidente. Siendo un poco severo, trató de defendernos para que no nos destruyeran, y creo que lo logró. Frase de nada más y nada menos que el Libertador. Creo que con esto, Francisco,
el agradecimiento de AUSIP, la oportunidad de haber podido compartir estos flashes de las distintas actividades, el elogio y el agradecimiento también por esta imagen, y a todos, muchísimas gracias.